Dios les bendiga. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los hermanos que puedan llegar a escuchar este mensaje a través de cualquier medio. Hoy quiero hablar, ayer hablamos un poquito acerca de la ansiedad. Hoy quiero hablar un poco de la otra cara de la moneda que tiene que ver con la depresión. Yo sé que pueden parecer dos extremos sumamente alejados, pero una sola persona puede padecer ambas cosas. Yo se los puedo decir por experiencia propia. No solamente que he padecido o padezco a veces ansiedad, porque todos somos propensos a padecer ansiedad, sino que también he padecido en algún momento depresión. Y quiero hablar acerca de la depresión, que puede ser incluso el efecto, digamos, de péndulo que trae la propia ansiedad, y por eso voy a leer también algunos versículos que quedaron en el tintero de ayer sobre el tema de la ansiedad, porque aplican también a lo que vamos a ver hoy. Y para que entendamos qué significa la depresión, voy a brevemente comentar que hay una gran diferencia entre lo que es la tristeza, una tristeza temporal que puede experimentar cualquier cristiano sincero, con lo que es la depresión. Si la tristeza tiene una causa definida, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser un problema en la familia, un problema incluso económico, cualquier problema de los que aquejan a toda la humanidad puede causarnos tristeza temporal. Esa tristeza temporal puede durar quizá unas horas, quizá unos días, pero no más de eso. Esa es la tristeza normal, por la cual puede pasar cualquier ser humano. Pero la depresión es una tristeza en la cual nos instalamos, en la cual nos encerramos y empezamos a transitar ya no horas o días, sino hasta semanas, meses o años. Obviamente que Dios no se desagrada de la tristeza temporal que cualquiera de nosotros podemos llegar a pasar. Pero evidentemente no es la voluntad de Dios y no es el plan de Dios que nos instalemos en la tristeza. Es decir, que entremos en una prolongada depresión. Quisiera compartir algunos versículos. Uno de ellos se encuentra en Salmos capítulo 34, versículos 17 y versículo 18, para que entendamos que la tristeza no es mala de por sí, no es pecaminosa de por sí, pero instalarse en la tristeza sí que es un problema. Dice Salmos 34, versículos 17 y versículo 18. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si se fijan en este pasaje, claramente dice que los justos pasan por angustias y que Dios está cercano a aquellos que están quebrantados de corazón. Es decir, aquellos que están padeciendo, que están sufriendo. Dios no tiene problema con la tristeza normal del ser humano que podemos llegar a atravesar. Pero Dios evidentemente no quiere que nos quedemos instalados en esa tristeza, porque de alguna u otra manera nosotros estaríamos invalidando sus promesas, invalidando sus palabras. Y yo sé, hermanos, que por ahí a alguna persona le puede llegar a parecer duro decir esto, pero no podemos suavizar el mensaje con respecto a este tema. No solamente de mi persona, sino cualquier persona que haya pasado por diferentes trances, como por ejemplo alcoholismo. Vaya que si no hay un trance más fuerte y duro de romper que el alcoholismo, una dependencia terrible. Sin embargo, hay testimonios, y yo conozco testimonios, no es mi caso, pero conozco testimonios de personas a las cuales Dios liberó del alcoholismo. Ustedes deben conocer también personas a las cuales Dios liberó de las drogas. Y esos trances son duros y son fuertes. Evidentemente, haríamos a Dios mentiroso si no creyéramos que Dios es capaz de romper los lazos de la depresión. Y podemos mencionar personajes bíblicos que atravesaron momentos de tristeza o momentos prolongados de depresión. Podemos mencionar el caso de Elías. Y fíjense que Elías tenía motivos suficientes para encontrarle un propósito a su vida, y quisiera remarcar este punto, hermanos, porque creo que es el eje de todos los problemas. Cuando nosotros nos desviamos de nuestro propósito, podemos caer en ansiedad, en depresión o en cualquier otra forma de desviarnos. Y Elías tenía, sin dudas, un propósito bien marcado. Dios le hablaba directamente. Sin embargo, él cayó en un momento de desconfianza de la palabra del Señor. Tuvo temor a la amenaza de Jezabel, después de haber cumplido claramente la voluntad del Señor delante de todo el pueblo de Israel, de haber sido escuchada su oración, de haber vindicado el nombre del Señor. Él cayó en un momento de tristeza y podría llamar a alguno de depresión, inclusive, que no tenía deseos ni siquiera de vivir. Sin embargo, Dios fue allá y quebrantó ese lazo de tristeza. Le hizo ver que en la calma, en la tranquilidad, en el silbo apacible, él podía encontrar a Dios. Que no es que solamente Dios se iba a manifestar de manera majestuosa como cuando descendió el fuego del cielo. No solamente en ese tipo de manifestaciones,
sino que Dios quiere tener un encuentro personal íntimo con cada uno de nosotros en nuestra vida personal. ¿Y por qué digo, hermanos, antes de seguir con esta idea, por qué digo que Dios puede romper esto y que depende del ser humano? Porque voy a mencionarles el lazo más duro que puede existir y quiero que presten atención a esto, hermanos. ¿Cuál es el lazo más duro que puede existir más allá de las drogas, más allá del alcohol, más allá de cualquier otro flagelo que ata a los seres humanos? La Biblia registra que había una clase de personas que estaban endemoniadas. Y estamos hablando de personas que ya no eran en absoluto dueñas de su voluntad. Es decir, que Satanás podía hacerles hacer cosas que ellos no se proponían y hacerles decir cosas que ellos no querían. Obviamente, estamos hablando de lo mismo que pasa con el alcohol, la droga, la depresión o cualquiera de esas cosas, pero en su máxima expresión. Ya Satanás tenía el trono en el corazón de esas personas. Y hay muchos casos de endemoniados en la Biblia, pero hay uno en particular que se encuentra en el que Cristo entró a una sinagoga en día de reposo, en sábado. Y la Biblia solamente relata esto. Dice, Jesús entró a la sinagoga, era día de reposo, y un hombre con espíritu inmundo le dijo así: ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? O algo así, no recuerdo ahora la expresión. Cuando ustedes van al libro Ministerio de Curación de Ellen G. White, que es un libro que yo les recomiendo porque ahí Ellen G. White explica que gran parte de nuestras enfermedades comienzan en nuestra mente y nosotros mismos creamos a través del temor, resentimiento, culpa y un montón de sentimientos que no hemos entregado al Señor. Nosotros mismos creamos muchas de nuestras enfermedades. Ellen G. White cita este episodio del endemoniado en la sinagoga y dice que cuando Jesús entró, el hombre endemoniado reconoció quién era Jesús y sabía que Jesús tenía poder para sanar a los enfermos. Entonces ese endemoniado quiso pedirle ayuda a Cristo, quiso clamar por sanidad. Pero Satanás puso otras palabras en su boca, con una imprecación hacia Cristo. A mí lo que me conmovió el corazón, hermanos, y yo espero que también cale hondo en sus corazones, es que la sierva del Señor dice que Dios escuchó la oración silenciosa de ese endemoniado y lo liberó. ¿Cuál es la peor condición, hermanos, que puede existir para un ser humano? El endemoniado. Y sin embargo, él tuvo que hacer algo. Él tuvo que entregar su voluntad al Señor, dar el puntapié inicial. Dios puede liberar a cualquier persona de cualquier cosa, pero Dios no puede dar ese paso inicial. Aún el endemoniado que tenía su mente dominada por Satanás pudo hacer esa oración silenciosa de entregar su voluntad al Señor, y el Señor pudo obrar liberación. Así que no importa qué tan profundo pueda estar un ser humano, el ser humano puede entregar su voluntad al Señor, decirle: Señor, yo no tengo, no puedo, no quiero esto, aquello, pero yo entrego mi voluntad. Ese acto de entregar la voluntad es algo que le corresponde al ser humano, no lo puede hacer el Señor. Por eso nosotros podemos ver que Jesús le reprendió al pueblo de Israel, ¿no? También en una sinagoga, en un sábado, Jesús le dijo a los israelitas, le dijo: miren, habían muchos leprosos en Israel en tiempo de Eliseo, y había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías. Pero estos profetas fueron a los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a entregar su voluntad al Señor, estaban dispuestos a permitir que Dios obrara en sus vidas. Entonces hay una decisión que Dios no puede tomar, que es la nuestra, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Este texto me encantó porque ataca puntualmente al eje corrido que tenemos, que es el propósito de nuestra vida. Dice Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo lo llama, ¿no? La Biblia. El apóstol Pablo llama a Dios, lo llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué tremendo esto, hermanos. Dios es un Dios de toda consolación. No hay persona que no pueda ser consolada, que no pueda ser animada y que no pueda ser restaurada por nuestro Dios. Dios es Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Acá muestra también que la tristeza no es mala de por sí, pero que evidentemente Dios tiene el propósito de consolarnos y de levantarnos y de restaurarnos. Podemos atravesar un periodo de tristeza, pero no podemos instalarnos en ella. Dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, vamos a hablar de esto seguramente más adelante,
de cómo hemos perdido el propósito, de cómo tener claro para qué estamos y para qué existimos, de que no somos fruto de la casualidad, sino que nuestra vida tiene un propósito, cambia totalmente la manera en que enfrentamos los problemas. Ya vamos a llegar a eso. Pero fíjense qué bonito este texto, porque vamos a suponer que usted ahora está en depresión. Vamos a suponer que ahora usted se siente miserable. E incluso cuando Dios le dice, yo te voy a restaurar, yo te voy a consolar, yo puedo sanarte, tenés que entregarme tu voluntad. Usted dice, y está tan deprimido que usted dice, ¿y para qué me va a restaurar? ¿Si para qué voy a existir? ¿Si para qué quiero vivir? Este texto lo dice, este texto da la respuesta. Porque usted que estuvo en depresión y que Dios le restauró, ahora es útil y tiene un propósito en este mundo para restaurar y consolar a aquellos que están pasando por lo que usted pasó. ¿Para qué el alcohólico, el adicto, incluso el endemoniado, es restaurado? Para ir y contar a otros lo que Dios ha hecho en su vida. A mí me gusta mucho la historia de los endemoniados gadarenos, ¿no? Cuando ellos fueron sanados, uno de ellos quiso ir con Cristo, quiso subirse a la barca e irse con Cristo, no quería dejar pasar ni un solo instante sin estar con aquel que lo había sanado. Y Jesús le dijo, no vengas conmigo, no te preocupes, andate a tu familia, a aquellos que le conocían, que sabían cuál era su condición, y cuenta las cosas que Dios ha hecho por ti. Cuando el pecador, cuando la persona que está en el hoyo es rescatada, es consolada, es restaurada, inmediatamente su vida cobra propósito. Su vida tiene un sentido. ¿Para qué estoy yo aquí? Para ayudar a los que ahora mismo están en depresión. ¿Para qué estoy yo aquí que he caído tantas veces en ansiedad o en depresión o en adicción o lo que fuera? ¿Para qué estoy aquí? Para ayudar a aquellos y consolar como yo fui consolado a aquellos que están pasando exactamente por lo mismo que yo. Qué tremendo, hermanos. Este pasaje a mí me gustó mucho y realmente lo quería compartir con ustedes. Voy a compartir un par de textos que quizá quedaron un poquito de ayer en el tintero, pero que me parece que son fundamentales también para entender este tema de la depresión y de la ansiedad, que son dos caras de la misma moneda, son las dos caras de la persona que no tiene paz, las dos caras de la persona que han perdido su eje, el propósito de su vida, pero que tienen la misma falla. ¿Cuál es la falla? Nosotros necesitamos orar más, hermanos. Necesitamos orar más y ponernos más en las manos del Señor. Voy a contar brevemente pequeño testimonio. Ayer yo compartí con ustedes el tema de la ansiedad. Sinceramente estaba muy temeroso de lo que iba a compartir y realmente yo no sabía si realmente había compartido los textos adecuados, no sabía si podía llegar a ser útil para alguien. Yo suelo grabar todos los temas que doy, los comparto en el canal de YouTube, ¿no? Y suelo compartir muchos temas de profecías, de actualidad, doctrinales, etc. Y ayer compartí el tema de la ansiedad. Quedamente, ¿no? Como quien dice, bueno, ya lo grabé, lo comparto, no estoy muy conforme con lo que compartí porque no sé si lo expresé correctamente, etcétera. Hace tiempo que no recibía tantos mensajes, hermanos, de personas diciéndome gracias, hermano, porque yo necesitaba este mensaje. Gracias, hermano, porque eran las palabras que yo necesitaba escuchar. Si nosotros no confiamos en nosotros mismos, sino que nos ponemos en las manos del Señor para ser sus instrumentos, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, hermano. Dios le da propósito a tu vida, hace que cumplas la voluntad del Señor y que seas de bendición para otros, aún sin proponértelo. Aún sin proponértelo. Si nos ponemos en las manos del Señor, dudando de nuestra fuerza, pero confiando en su palabra, Dios puede utilizarnos y darnos un propósito en nuestra vida. Tenemos que aprender, hermanos, a depender del Señor. Quiero compartir un par de textos. Uno de ellos está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Este texto, hermanos, si bien habla de la ansiedad, se aplica a lo que estamos hablando ahora también de la depresión. Dice así, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando las personas se sienten mal psicológicamente, en el mundo van a un psicólogo, nada malo con los psicólogos, y le pagan a esa persona para que esa persona escuche sus pensamientos, su vida, sus problemas, etc. y trate de desentrañar, en algunos casos con un método no muy científico que digamos, desentrañar e interpretar los traumas que marcaron a esa persona. Dios nos da eso gratis, hermano. Dios nos dice, siéntate en el diván todos los días conmigo y cuéntame todo lo que te pasa. Dime todo lo que te pasa.
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice algo más, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una persona que está en depresión, que a veces no se da cuenta de las cosas que Dios le da, y yo he tenido casos de personas que me escriben a veces y me cuentan sus problemas, que no es algo que yo le recomiendo a nadie. Yo de hecho a esas mismas personas les digo que tienen que hacer esto, orar. Que el que quiere escuchar constantemente y nunca se cansa de escucharnos es Dios. Es más, Él está esperando y nosotros no queremos hablar con Él, queremos hablar con cualquiera. Queremos hablar con cualquier otro menos con Él. Y Él es el único que puede sanar nuestras heridas de nuestro corazón. Porque Él sí realmente nos conoce. Él no va a adivinar qué fue lo que nos traumó. Él sabe qué cosas necesitamos. Y hay gente que me escribe a veces y me cuenta sus problemas. Y hermanos, yo les puedo decir que yo trato de ser lo más directo posible con esas personas para que puedan entrar en razón y darse cuenta de que los problemas que ellos me están contando ni siquiera son problemas en la mayoría de los casos. Y yo les digo, miren hermano, ¿sabe qué? Hay gente en algunos lugares del mundo que están siendo perseguidos ahora mismo solamente por profesar el nombre de Cristo. Hay gente que no ha comido durante 1 o 2 días. Hay gente que está enfermas terminales en un hospital. Y usted está siendo desagradecido al Señor por todas las bendiciones que Dios le da. Fíjense que este pasaje no solamente menciona, bueno, cuéntenle al Señor todas sus preocupaciones, todo lo que les aqueja, todo lo que les preocupa. No solamente eso, sino que dice con acción de gracias. Con acción de gracias, reconociendo de que gracias Padre porque yo abrí mis ojos esta mañana. Hoy lo escuchaba el hermano que estaba dirigiendo la reunión que decía agradecido a Dios porque tenemos la vida. Tenemos que agradecer cosas que damos por sentadas. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que no está circunscripta a la circunstancia que estemos atravesando. Quiere decir que la persona que está en el cuarto de hospital con una enfermedad terminal, incluso él puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque está más arriba de la circunstancia, está más arriba del entendimiento, está más arriba de nuestros razonamientos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz que tenían los mártires que eran echados en el circo romano y que cantaban mientras venían leones por ahí. Esa es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que no puede ser perturbada por los avatares de la vida. Y fíjense que dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ustedes saben que hay muchas cosas que no podemos elegir en esta vida. Hay gente que dice, uno no elige la familia, uno no elige a veces el país donde vive, uno a veces no puede elegir el trabajo porque hay que hacer lo que hay. Hay muchas cosas que uno no elige, pero lo que pasa aquí adentro es tu responsabilidad y nada más que tu responsabilidad. Dios puede y quiere guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús con la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero nosotros tenemos que decidirlo, tenemos que aceptarlo. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice algo más, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar sobre Dios toda nuestra ansiedad, echar sobre Él todas nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros resentimientos. El ser humano las carga, el ser humano que no está con Dios las carga y a veces las carga durante toda su vida. Y todos esos malos pensamientos, malos sentimientos van carcomiendo nuestra salud física inclusive. Que nadie piense que el pecado, que la duda, que el temor, que la incredulidad no tienen un efecto en nuestro cuerpo. Lo tienen absolutamente. Para bien o para mal, nuestros pensamientos afectan en nuestra vida. Si yo estoy en paz con Cristo, la Biblia dice el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, eso está en Proverbio 17:22. ¿Qué significa eso? Que como estén nuestros pensamientos va a estar también nuestro cuerpo, nuestro sistema va a funcionar de esa manera. Y quiero agregar un texto más que está en Salmos 55, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y acá vemos nosotros, hermanos, que la tristeza del justo no puede ser prolongada. No dejará para siempre caído al justo. No podemos estar
en un estado de tristeza, en un estado de depresión. Podemos pasar nuestros momentos de tristeza, de duelo, de luto, por diferentes circunstancias que nos afectan a todos. Pero Dios no quiere de nosotros que permanezcamos en esa tristeza. Él quiere y puede restaurar nuestra vida. Voy a leer un solo pasaje más. Este texto está, irónicamente, en un libro que se llama Lamentaciones. ¿Por qué Jeremías se lo llama el profeta llorón? ¿Y por qué este libro se llama Lamentaciones? No porque ellos eran unas personas que estaban deprimidas, sino porque estaban pasando una catástrofe. La catástrofe era la destrucción de Jerusalén y el exilio de toda una nación. Estaban siendo llevados cautivos a una tierra extraña. Estaban siendo expatriados y llevados como esclavos los sobrevivientes, porque muchos de ellos murieron. Pero fíjense lo que dice Jeremías en medio de esa catástrofe, en medio de esa tribulación. Lamentaciones 3, 21 al 24. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esto es algo que nosotros somos muy inconscientes de esto. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos cada mañana, cuando nosotros respiramos, pensamos que es por casualidad, pensamos que es porque, bueno, estamos acá y Dios se olvidó de nosotros. No, justamente si Dios no nos protegiera a Satanás hace tiempo que hubiese destruido a toda la humanidad. Por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y fíjense lo que dice, hermanos, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Ayer estudiamos que había que vivir un día a la vez, que a cada día le bastaba su propio mal. Ahora en este pasaje dice que cada día son nuevas las misericordias del Señor, que se renuevan cada mañana. Entonces dice, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Puede ser que alguien que esté escuchando este mensaje necesite estas palabras de parte de Dios que dice, bueno, hasta acá llegó la tristeza. Hasta acá llegó la depresión. Es momento de levantarse. Es momento de cumplir tu propósito. ¿Desperdiciaste tiempo de tu vida? Bueno, cada día se renuevan las misericordias del Señor. Nuevas son sus misericordias esta mañana. Y Dios quiere hacer de ti la persona que Él tiene en sus planes, que pueda ser de bendición para los que le rodean, que pueda ser de consolación para otros, que pueda cumplir su propósito en su vida. Pero Dios requiere de nosotros que digamos sí. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Él necesita que nosotros entreguemos nuestra voluntad. El endemoniado estuvo dispuesto a entregar su voluntad. Eso significa que cada uno de nosotros podemos caer de rodillas delante de Cristo, caer sobre la roca que es Cristo Jesús y entregar por completo nuestro corazón. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que les dé fortaleza en este día.